¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Hoy, millones de estadounidenses están eligiendo a su presidente, a 435 miembros de la Cámara de Representantes y algunos votantes en algunos estados eligen senadores. Esto último no menos importante, ya que el Congreso estadounidense será quien le dará viabilidad a lo que proponga el nuevo presidente. ¿Por qué el resultado de esta elección es de gran importancia para nuestro país? ¿Cómo nos afecta o beneficia lo que está sucediendo el día de hoy? Para México las implicaciones son mayores. Recordemos que hace 4 años la elección de Trump generó un estrés económico del cual todavía no nos recuperamos. Por lo mismo es importante analizar esta elección tomando en cuenta varios temas, los lazos económicos, humanos y comerciales entre ambos países. Hablemos de la elección 2020 en Estados Unidos, Joe Biden contra Donald Trump. Y para eso saludo a mi querido amigo Paco Abundis, director general de Parametría. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto, muchas gracias por la invitación, Gaby. Qué gusto. Claudio Flores Thomas nos acompaña, mi querido Claudio, socio y vicepresidente de Alexia Insights and Solutions. ¿Cómo estás, Claudio? Qué gusto. Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Gaby. Y también le agradezco a Fausto Pretelín, un experto en temas internacionales y columnista de Globalique, está muy leída columna en El Economista. ¿Cómo estás, Fausto? Encantado de saludarte, Gaby. Gracias por la invitación. Gracias, buenas noches a los tres. Bueno, México y la elección de Estados Unidos. Hay muchos puntos por lo que es tan importante seguir lo que está ocurriendo en las urnas el día de hoy. Fausto, ponos en contexto. Bueno, Gaby, yo creo que es la noche más esperada en los 4 últimos años. De alguna forma, 2.1% de la población de Estados Unidos va a condicionar el futuro de todo el planeta. Sabemos la importancia que tiene estas elecciones. ¿Por qué? Porque son de alguna manera muy heterodoxas o han sido en los últimos 50 años un presidente complejo, complicado, difícil, en donde ha echado o ha marginado a un lado lo que es la diplomacia, le ha dado la espalda al mundo, ha sido muy etnocéntrico, ha sido, como se dice popularmente, se ha visto solamente el ombligo de su país, y esto ha generado mucho malestar no solamente en Estados Unidos, en gran parte de la población, no en toda, pero sobre todo en el mundo, Gaby, porque evidentemente hay elementos, si quieres que vayamos un poco más adelante platicando de ellos, que ha echado para atrás el presidente Donald Trump, y sobre todo en una época tan compleja como la actual, los aspectos multilaterales son muy importantes, y eso es lo que precisamente ha desconectado Donald Trump de su país. ¿Qué opinas, Paco Abundis? Pues mira, más allá de las implicaciones, yo te hablo de la complicación de los resultados, de cuándo nos vamos a enterar quién ganó. Todo apunta a que lo más probable que el ganador de esta elección sea el candidato demócrata Joe Biden, junto con la vicepresidenta Kamala Harris. Hay varios puntos claves en esta elección por el sistema de votación que tiene Estados Unidos. Creo que ya es un lugar común decir que tienen un colegio electoral y no es una elección directa. En realidad la elección no pasa hoy, en principio se valida hasta el 14 de noviembre, pero el problema que vamos a tener hoy, a diferencia de muchas otras elecciones presidenciales, es que lo más probable es que esta noche no tengamos ganador, que hoy en la noche tengamos estimaciones, tengamos más escenarios, y esto es básicamente porque buena parte de los electores en Estados Unidos ya nos enteraremos de las tasas de participación, que seguramente serán históricas, pero nada más para darte una idea, en 2016 votaron cerca de 140 millones de estadounidenses. Al día de hoy hay más de 100 millones que ya votaron por correo o yendo a las urnas antes del día de elección. Más esa complejidad tienes el problema de que 8 estados no empiezan a contar votos hasta el día de la elección. Es decir, en 8 estados, y algunos de ellos claves, que se conocen como battlegrounds o estados, depende del escenario que veas, 8 o 10 estados, no empiezan a contar sus votos hasta el día de hoy, y ese es el caso de un estado clave. Puede haber varios, pero un estado clave es Pensilvania. Totalmente. Donde hasta el día de hoy empiezan a contar sus 20 votos electorales que tienen para llegar a los 270, y Pensilvania no lo vamos a tener en números, en resultados, hasta antes del viernes.
Esto es todo un tema, Paco. Vamos a entrar ahorita a ver un poco más a detalle este tema, pero también hay otra complejidad. Es la primera gran elección en la pandemia, donde las medidas sanitarias también han sido las protagonistas de esta jornada: mascarillas, lápices desechables, identificaciones electrónicas, espacios limitados. ¿Cómo has visto, Claudio Flores, hasta este momento la participación y las medidas en un contexto como lo estamos platicando? Pues vaya contexto, Gaby, que ha enfrentado esta elección norteamericana, porque hay quien explica, digamos, esta disminución de la probabilidad de victoria de Trump derivado de la pandemia precisamente. Es decir, parece que el proceso electoral, digamos, y la campaña de Trump no le hizo buena digestión la pandemia. El hecho de haber tenido una postura, digamos, específica respecto a la pandemia cambió la narrativa de Donald Trump en su presidencia. Y me parece que hoy, así como lo indican, me parece con mucha presión Fausto y Paco, yo creo que el tema es la certeza o la incertidumbre. ¿Qué vamos a vivir en la noche de la elección norteamericana? ¿Qué va a vivir obviamente la ciudadanía norteamericana, pero por supuesto el resto del mundo en la elección, que también va a tener consecuencias globales? Me parece que los mercados, los empresarios, los inversionistas, van a recibir positivamente la victoria de Biden e incluso la victoria de Trump. Lo que no van a recibir de manera positiva es la incertidumbre, la falta de certeza respecto a quién ganó al rumbo de los Estados Unidos. Me parece que sí es una situación inédita. Ya habían tenido un proceso similar en la elección de Gore hace algunos años, pero hoy estamos en un contexto narrativo distinto también, me parece, por el propio cuestionamiento que hace el candidato Trump sobre la certeza del proceso electoral, Gaby, y la incertidumbre nunca es bien recibida por los mercados y por los empresarios. Creo que está claro. Él cerró campaña diciendo el día de ayer que todos los votos que fueran recibidos después del día de hoy serían fraudulentos, y ha tenido un discurso permanente de decir que todos los votos emitidos por correo pues pueden estar sujetos a un alto fraude. ¿Qué opinan de esto, Fausto? Bueno, mira, yo creo que Gaby, Paco sabe mucho el tema de las encuestas, y me parece que Donald Trump, precisamente al leer las encuestas y verse que está perdiendo en muchos de los estados y que puede llegar a perder la elección, pues utiliza una retórica totalmente tramposa, como ha sido prácticamente durante todo su gobierno. Inyectar incertidumbre, sembrar incertidumbre en este momento en Estados Unidos, pues de alguna manera a quien está perjudicando es precisamente a las instituciones democráticas, particularmente el Poder Ejecutivo, y tiene la obligación cualquier demócrata en reconocer la derrota en caso de que así suceda. Sabemos muy bien que no se le puede llegar a pedir eso al presidente Donald Trump, y efectivamente yo creo que el entorno social, producto de lo que ocurrió a principios de mayo con la muerte de George Floyd, este negro que fue de alguna manera prácticamente asesinado por un policía blanco, eso de alguna forma fue generando un entorno social muy difícil, muy complejo, y se le ha ido de las manos, me parece, el presidente Trump. Si se le suma el tema de la pandemia, como decía Claudio, creo que da como resultante un momento de desesperación que tiene el presidente Donald Trump. Aquí, Gaby, realmente no se conocen mucho los atributos positivos de Joe Biden, sino que en realidad se conocen en demasía los atributos negativos de Donald Trump. Si Biden no genera ni positivos ni negativos, es un personaje poco empático, no es un líder, es un perfil bajo de una clase política que lleva toda su vida precisamente en el servicio público, pero de alguna manera el carácter, más que de elección, podría ser un referéndum, ¿no? Es decir, sí o no al presidente Donald Trump después de todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Sin embargo, Joe Biden muy bien, ayer cerró campaña justamente llamando al voto a los afroamericanos y con discursos muy, muy críticos contra los supremacistas blancos, de los cuales Trump nunca se ha querido desligar. Paco, exacto, tú eres el experto en las encuestas. Se habla de 10 puntos más o menos de diferencia entre el candidato demócrata Joe Biden sobre Donald Trump. ¿Qué peso justamente tienen estos números para dibujar o vislumbrar un resultado cuando tú mismo nos platicabas que, recordando el tema de Hillary Clinton, bueno, perdió contra Trump, aunque ganó la mayoría del voto popular? Ya hablamos de este sistema electoral complejo, del voto indirecto. A ver, platícanos. Creo que aquí puede ser interesante, de manera analítica, nos puede dar una buena idea de los escenarios de lo que puede pasar y comparar esta elección con 2016, similitudes y diferencias. Los momios te dirían que es una elección muy parecida,
y al final pues hubo muchas sorpresas hace 4 años. En términos estadísticos, en términos de lo que dicen las mediciones, el escenario se parece mucho. Pero creo que más allá de lo que dicen los números, yo te marcaría algunas diferencias que estoy observando, no solamente en estos números, sino ya en términos del ejercicio de la política o incluso de lo que ha pasado el día de hoy con la cobertura mediática. Uh-huh. Hace 4 años, los últimos días de campaña de Hillary los hizo, si recuerdan, en Arizona, en Colorado, asumiendo que ya tenía estos estados, ¿no? de claves, como que ya los tenía seguros, ¿no? Hubo un reclamo muy fuerte después de la campaña en el 16, porque esos días no los había pasado en Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania. Es muy interesante, si ves la cobertura del día de hoy, dónde están haciendo campaña hoy Biden, Trump, es exactamente en esos estados. Por lo que es lo mismo, hace 4 años, este exceso de confianza de los demócratas de ya ganamos y nada más vamos por más, no existe hoy. Hoy los demócratas están con todo, están cubriendo sus plazas básicas, no están concediendo nada en esto que se llama los estados oxidados, ¿no? del Rust Belt. Y bueno, ya los que tienen son estos que llaman the Sunny States, ¿no? O sea, las costas. Esos asumen que esos ya están, pero los claves es donde están haciendo campaña. Me parece interesante que ni siquiera Trump está haciendo campaña en Florida, que es otro de los estados clave, ¿no? Yo creo que esto va a ser una noche donde todo se va a mover a señales, ¿no? Vemos cómo queda Texas, que hay quien está poniendo mucha atención a ese estado porque le ve alguna oportunidad a los demócratas que llevan, yo creo que las últimas 5 o 6 elecciones sin ganar Texas, pero parte del argumento es, en realidad tiene que ver con el acomodo de los distritos, no es que no sea demócrata. Hay un término en inglés que se llama gerrymandering, que es como acomoda los distritos, y en realidad eso es lo que hace que sea republicano. Pero si tú le llegas a dar la vuelta a uno de esos estados clave, y es lo que creo que lo que importa la noche, por eso va a ser una noche de símbolos. ¿Qué pasa con Texas? ¿Qué pasa con Georgia? ¿Qué pasa con Arizona? Florida yo creo que ya Trump lo dio por perdido si no estaría haciendo ahí campaña. Pero esos 8 estados clave, ¿no? Que son nuevamente este cinturón que va de Wisconsin, Michigan, acá abajo Ohio, que se da por hecho que va a ser republicano, hasta Pensilvania. Ese cinturón es clave. Y luego de estos que serían más del Midwest, tradicionalmente republicanos. Si los demócratas le llegan a dar la vuelta en alguno de esos, pues ya vamos en la suma puntual de votos. Y bueno, da la impresión de que esto también podría ser un reflejo, por cierto, de nuevas tendencias migratorias. Estos estados del centro se están quedando vacíos. Para darte una idea, un estado como Kentucky, hoy día, los electores de Kentucky para el Senado pesan 66 veces más que un elector en California, porque en el Senado vale lo mismo el estado. Pero está ya la desproporción que está habiendo entre esos estados del centro que están quedando sin población, incluso por temas económicos, que ya hay quien cree que esto va hacia un cambio de algo que se llama como realineamiento. Y para muchos analistas ya la pregunta no es si va a suceder o no, es cuándo. Totalmente. Si sucede en esta elección o en 4 años o en 8 años, pero podría pasar esta noche. Totalmente una noche larga, vamos a hacer una primera pausa y regresamos contigo, mi querido Claudio. Quisiera preguntarte también qué tan importantes han sido para la victoria o la derrota de Joe Biden, de Donald Trump, pues Kamala Harris, por un lado, y por otro lado Mike Pence, a quien ya se le conoce más, y toda una expectativa alrededor de Kamala Harris. Entonces, si me lo permiten, los 3 hacemos una pausa y ahorita regresamos.
del COVID-19 si tienes obesidad. Acude a tu unidad médica para saber si tu peso pone en riesgo tu salud. Con obesidad, el riesgo de enfermar gravemente por COVID es mayor. En el 800-22-22-668, la familia IMSS está para atenderte. Frente al COVID, más vale prevenir. IMSS. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el tratamiento. No me gusta. A veces me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuiden mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Solo podemos abrazarnos así. Besarnos de lejos. Solo podemos darnos el codo. Reunirnos, pero cada uno en su casa. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven. Pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de julio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Este 2021, ¿contamos todas? Contamos todos. INE. Ya estamos de regreso en esta mesa de martes de debate 22, elecciones 2020, Estados Unidos. ¿Qué está en juego y qué tan importante es el resultado para nuestro país? Claudio Flores Tomás decía que regresábamos contigo. ¿Qué tan importantes son para la victoria? Pues los compañeros de fórmula, me refiero a Kamala Harris de la mano de Joe Biden o Mike Pence de la mano de Donald Trump. Platícanos. Pues mira, Gaby, yo creo que ambos le llevaron ingredientes que no tenían los candidatos a la presidencia. En el caso de Joe Biden, me parece que Kamala Harris le agregó a su campaña carisma, cercanía, energía, digamos, una mujer con una energía distinta, con una actitud diferente, con un carisma y una cercanía que permitió, me parece, sumarle bien algunos puntos seguramente de los electores que van a votar por el Partido Demócrata, van a votar por Kamala Harris. Y en el caso de Mike Pence, pues yo diría que le puso y le agregó un elemento pues que no tiene Donald Trump, que es decencia, diría yo. Es decir, es una figura política más seria. Si vimos el debate de Kamala Harris y de Mike Pence, fue un debate completamente distinto después de este debate tan ríspido, tan rudo, tan interrumpido y tan poco ilustrativo de la democracia norteamericana, diría yo, Gaby. Y si me permites un elemento adicional que creo que esta noche van a extrañar los norteamericanos con esta elección, es tener un árbitro electoral como el que tenemos en México con el Instituto Nacional Electoral. Fíjate, el voto directo que sí tenemos en nuestro país. Segundo elemento, el padrón de electores que también tenemos en nuestro país. Y finalmente un programa de resultados electorales preliminares que es importante para darle certeza a los electores en una noche como esta. Lo que dice Paco me parece brutal, es decir, irnos a dormir sin tener claridad global sobre quién ganó esta elección, me parece que no son buenas noticias, sobre todo pensando en todos los efectos que tiene posteriores una elección de esta naturaleza. Totalmente. A ver, Fausto, voy contigo porque por ahí también hay algunos economistas que no es la primera vez que comentan o que afirman que dicen que económicamente hablando y en otros aspectos siempre a México le va mucho mejor con los republicanos que con los demócratas, a pesar de que tenemos más empatía en cuestiones de política, pues justamente con el Partido Demócrata. Platícanos, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, mira, Gaby, yo creo que el tema del TEMEC, este acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, es una herramienta que garantiza precisamente o da certidumbre la inversión extranjera en México. En cierta medida, de alguna forma, por más que gane republicanos y demócratas, pues se está comprometiendo Estados Unidos a seguir adelante con este TEMEC. Es evidente que si alguien no ha tratado o no ha querido cumplir con los reglamentos, los acuerdos que México ha firmado con Estados Unidos, ha sido Donald Trump. Es decir, si tú te fijas, en el 2019 amenazó Trump con imponer aranceles primero de 5% a los productos de importación de México, en caso de que el gobierno mexicano no hubiera sacado a la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para impedir que los flujos migratorios llegaran a su país. Entonces, en ese sentido, a pesar
de que el Telecán en su momento ya tenía muchos años y décadas aquí establecido en esta región de Norteamérica, pues fue el presidente Trump el que de alguna manera amenazó con echarlo a volar, es decir, imponer aranceles más que por su conveniencia. En ese sentido, creo que de alguna forma le da más certidumbre en términos institucionales Joe Biden que Donald Trump. Siempre el reforzamiento de las instituciones y sobre todo la relación diplomática previsible, es decir, que tener a figuras previsibles y que no cambien un día a otro de decisiones, siempre va a favorecer a cualquier país, ¿no? Y no menos importante ha sido que un destacado grupo de expertos que monitorea la violencia en todo el mundo emitió una advertencia sin precedentes antes de las elecciones del día de hoy en Estados Unidos. En un informe, los rastreadores de amenazas del International Crisis Group, una organización que informa con frecuencia sobre la inestabilidad en estados fallidos y zonas de guerra, advirtieron que en Estados Unidos pues se amaga con polarizar y hay un peligro desconocido y contundente gracias a una retórica de polarización y violencia de la mano de desinformación en línea, redes sociales, portales y mucho más. ¿Cómo han jugado justamente las noticias falsas y más las redes sociales? Paco Abundis, ¿tú qué opinas? Yo creo que ciertamente han servido para polarizar buena parte de la opinión, no solamente la red de los medios, ¿no? Puedes, igual que las redes, puedes poner canales noticiosos como CNN o Fox y finalmente las redes solamente acentúan lo que ya uno prefiere ver y el problema creo que ha sido que no tienes alternativas o no buscas alternativas noticiosas y simplemente lo haces para confirmar lo que tú ya crees que va a pasar. En un libro muy interesante que escribió Ezra Klein, un politólogo, donde analiza una serie de papers sobre, digamos, son artículos académicos sobre qué está pasando en Estados Unidos y el título del libro es ¿Por qué estamos polarizados? Él sugiere que esto no es necesariamente un fenómeno nuevo, es decir, ha pasado en otros momentos en Estados Unidos. En todo caso, lo que es nuevo es que a través de estos canales de comunicación y además a través de por tendencias demográficas se están reafirmando las tendencias a la polarización. Es decir, el que uno puede escoger sus contenidos y además que se estén segmentando de manera muy claro geográficamente o de otra manera laboralmente segmentos de la población de Estados Unidos, ser obrero, sin universidad, no baja escolaridad, que vive en una región. Eso es lo que probablemente es nuevo en Estados Unidos. Es decir, antes podría haber alguna polarización, pero habría algunas otras variables que hacían que no te comportaras de manera alienada. Ahora lo que tenemos es demográficos reforzados, ¿no? Que es ser blanco, de baja escolaridad, que vive en cierto segmento, que depende de tal economía, contra gente que probablemente depende no del sector secundario, por ejemplo, de la industria, que depende de servicios, que está en una economía mucho más global. Este tipo de tendencias que no nada más están pasando en Estados Unidos, están pasando en el mundo, es lo que parece que está reafirmando y eso súmale toda la selectividad que tenemos para recibir la información que queremos, es demográfico sumado a psicográfico en un contexto donde tú puedes seleccionar qué quieres escuchar y qué quieres oír, ¿no? Entonces, creo que sí, es decir, es una situación inusual. Aquí la pregunta que habría que hacerse es hasta dónde llega el nivel de control de las instituciones en Estados Unidos como para que esto pues literalmente salga de control. Honestamente no lo veo. Es decir, yo creo que ha habido otros momentos en Estados Unidos, no de este nivel de polarización y de conflicto, pero creo que es un país que tiene instituciones y pues eso, en realidad yo creo que eso es lo que está a prueba. Está a prueba el nivel de institucionalidad que tiene este país. Totalmente. Y si recordamos la intromisión rusa en las elecciones que justamente le dieron el triunfo a Donald Trump y el papel de los gigantes tecnológicos, buscadores, redes sociales, ¿qué papel para ti, Claudia, han jugado justamente también las redes sociales durante esta elección? Porque incluso Facebook ya dijo que las noticias falsas crecieron, las fake news, 102% en este proceso electoral, Claudia. Sí, yo ahí, Paco, difiero de tu punto de vista. Yo creo que las redes sociales cambiaron
digamos, la dinámica de conexión con la información político-electoral en estos años, y obviamente el salto digital que nos está haciendo dar la pandemia al encerrarnos, al hiperconectarnos, obviamente en Estados Unidos mucho más que en México por las condiciones económicas que tiene su población y que son diferenciales con nuestro país. Me parece que estamos viendo una gran polarización que también está irrigada desde las redes sociales, justo por nuestro propio autoencierro en cámaras de eco, donde solamente seguimos a personas que piensan como nosotros, nos rodeamos en estas cámaras de eco que son muy ricas porque parece que confirman que siempre tenemos la razón y que todo el mundo piensa como nosotros, y eso me parece, digamos, contrapunteando un poco tu argumento, Paco, que lo que hace es evitar, nos incapacita, nos deshabilita la capacidad de lidiar con el otro, de lidiar con la otredad, porque nos desacostumbramos a encontrarnos personas, analistas, etcétera, que piensen de una manera distinta a nosotros. Y esto también es una consecuencia de nuestro propio trabajo de curaduría en nuestras redes sociales, de nuestra propia curaduría, como bien decías, Paco, donde vamos a buscar espacios mediáticos que básicamente confirmen nuestros prejuicios y prenociones más que los reten o los cuestionen. Y me parece que estamos viendo en la elección norteamericana grandes fenómenos digitales en esta materia. Y pongo un par de ejemplos rápidamente, Gaby. El primero, los memes. Los memes, muchos jóvenes, y eso se ha estudiado en varias partes del mundo, en México también, pero en Estados Unidos está muy estudiado cómo los jóvenes se vinculan, por ejemplo, con lo político, a veces para poder entender a los memes. Así como en México pasó que jóvenes que antes no veían los debates presidenciales, en Estados Unidos jóvenes viendo los debates presidenciales para entender por qué se hablaba de una mosca en un debate presidencial, por ejemplo, ¿no? Este tipo de dinámicas comunicacionales están afectando de manera profunda lo político. Uno de ellos también tiene que ver, que es el segundo ejemplo, con la erosión de lo político, Gaby. También es cierto que en este auge de noticias falsas, donde un meme, un GIF o un contenido puede ser malintencionado con miras a confundir a la ciudadanía más que enriquecer su toma de decisiones políticas. Bueno, pues tendremos una noche larga, ya lo pronosticó mi querido Paco Abundis, y sobre todo, pues cómo se ha dado este proceso electoral en medio también, pues de algunas protestas, nada simbólicas en algunos estados, nada grave hasta el momento, pero me gustaría una muy breve conclusión de 30 segundos y iniciamos contigo de lo que podemos esperar. Fausto, por favor. Bueno, Gaby, yo creo que si en estos momentos estamos todavía con dudas y con incertidumbre de quién va a ganar, habla de que a lo largo de estos 4 años allá en Estados Unidos no se ha aprendido mucho sobre el perfil de un político como el presidente Donald Trump, de qué ha generado, de qué ha causado, qué ha provocado esta polarización, esta guerra cultural. Es de alguna manera producto precisamente de que él ha asusado a su base electoral para que salgan a las calles precisamente a inconformarse. Entonces yo creo que sí llama mucho la atención, sí me deja una enorme sorpresa de que 4 años después de que inició este gobierno todavía exista incertidumbre de quién va a ganar la noche electoral. Muchas gracias, Fausto Pretelín. Paco Abundis, una breve conclusión de lo que podemos esperar. Estoy en desacuerdo con Claudio, que estamos en desacuerdo. No entendí en que estamos en desacuerdo, pero bueno, así como hay grandes líderes políticos que prometen sangre, sudor y lágrimas, yo les prometo estrés, suspenso y angustia esta noche. Muy bien, pues será una noche larga, mi querido Claudio. ¿Tú qué opinas? Conclusión breve, o si quieres decir en qué punto estás en desacuerdo, adelante. No, yo creo que estábamos fomentando un desacuerdo inexistente, mi querido Paco, pero bueno, considero igual que tú que las redes sociales son relevantísimas y simplemente esta es una noche inédita para la democracia norteamericana. ¿Por qué es inédita? Nunca habíamos visto tantos preparativos para un posible conflicto postelectoral, este muro alrededor de la Casa Blanca, esta protección de los comercios en Washington, D.C., esta retirada de las armas en tiendas como Walmart, etcétera, este incremento de la adquisición de armas previo al día de la elección, pues, previendo quizá un tema de conflicto social, de calentamiento social, genera miedo, genera incertidumbre.
Vaya reto para la democracia norteamericana. Esperemos a ver cómo le hace digestión a esta situación inédita. Y lo que se ha dicho en los últimos días en un sistema electoral muy cuestionado de más de 200 años y que para muchos analistas es poco democrático. Mi querido Paco Abundis, director general de Parametría, como siempre, un gusto. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación, como siempre. Un honor, Fausto Pretelín, experto en materia de internacional y por supuesto columnista de El Economista. Te seguimos leyendo. Un honor también, igualmente. Gracias por tu invitación, Gaby. Y mi querido Claudio Flores Tomás, como siempre, un placer también, socio y VP de Lexia Insights. Gracias, como siempre. Un placer estar con ustedes y un honor compartir foro con tanto talento. Muchas gracias. Gracias a los tres, pero sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos en esta mesa de martes de Debate 22. Soy Gaby Tlaseca, como siempre. Buenas noches. Nos vemos el próximo martes en punto de las 9. Como siempre, ya es una cita.